¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Hoy hablaremos sobre la tipicidad y sobre la antijuridicidad. La tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal. El tipo penal es la descripción de un acto omiso o activo como delito establecido en el presupuesto jurídico de una ley penal. La tipicidad no se debe confundir con el tipo penal. Clasificación de los tipos penales. Se clasifican en tres. Son graves, menos graves y leves. Este tipo estable delitos graves con sanciones penales también agravadas, por ejemplo, el asesinato, el parricidio. Menos graves, las sanciones son menos graves, por ejemplo, la sanción para el homicidio es más corta que para el asesinato. Y leves, las consecuencias jurídicas son leves, por ejemplo, el castigo para el dolo. Elementos del tipo penal. Al igual, son tres elementos. El subjetivos, que son sus características y actividades que dependen del fuero interno del agente. Normativos, cuando el legislador describe conductas que deben ser tomadas como delitos. Y las constitutivas, sujetas, activo y pasivo, conducta y objeto, materia jurídica. Elementos objetivos. Elementos objetivos son los diferentes tipos penales que están en la parte especial del Código Penal y que tienen como punto de arranque una descripción objetiva de determinados estados y procesos que deben constituir base de la responsabilidad criminal. Verbo rector o núcleo del tipo. Gramaticalmente, la acción en un tipo penal es aludida mediante un verbo rector que ocupa el núcleo de la descripción. Así, por ejemplo, el verbo rector del homicidio es matar, pero la descripción de la conducta no se agota en el verbo rector. La acción típica requiere además un sujeto y los complementos. Es decir, que toda acción, por supuesto que tiene un sujeto que comete la acción, y la acción que comete es el verbo rector o el núcleo del tipo. Bien jurídico tutelado. Se entiende por bienes jurídicamente tutelados los valores que son protegidos por el Estado bajo su amparo, por lo que se han plasmado en el derecho positivo. Lo podemos definir como el valor o interés que protege al derecho penal. A su vez, este bien jurídico tutelado puede ser personal o suprapersonal. Es personal cuando el titular del bien es una persona específica y es suprapersonal cuando existe más de un titular del bien jurídico. Es decir, el bien jurídico es todo aquello que esté regido y tipificado en la ley y que esté protegida por la misma, como la vida, la salud, la educación, etcétera. Sujetos del delito. Sujeto activo es la persona física que puede cometer un ilícito penal. Sujeto pasivo es aquella persona que sufre el delito. Se suele dividir en dos: sujeto pasivo impersonal y sujeto pasivo personal. Sujeto pasivo impersonal. La víctima del delito es una persona moral o jurídica, por ejemplo, el robo a una sociedad anónima. Sujeto pasivo personal. La víctima del delito es una persona física, por ejemplo, la víctima de homicidio. Entonces queda claro que los sujetos del delito son dos: sujeto activo y pasivo, y dentro del sujeto pasivo se divide entre el sujeto pasivo impersonal y el sujeto pasivo personal. Objeto material. Objeto material es la persona o cosa sobre lo que recae de modo directo la acción típica. En el caso de personas, suele coincidir con el sujeto pasivo. Así, siguiendo el ejemplo anterior del delito de lesiones, el sujeto pasivo coincidirá con el objeto material. Las circunstancias del delito son acontecimientos que están presentes en la comisión del delito, que sin modificar la naturaleza del mismo, influyen en la punibilidad, ya sea agravándola o atenuándola. El resultado es la total realización típica exterior. Por ello, el resultado comprende tanto la conducta corporal del agente como el resultado externo causado por dicha conducta. Es decir, esto influye tanto para el hecho cometido por el actor, ya sea que él haya sido el que mató a la persona,
el resultado fue el homicidio, el asesinato. Y el otro resultado es la sentencia, las consecuencias de sus actos. Nexo. Elemento básico de la responsabilidad civil es la relación de causa-efecto que ha de existir entre un acto civil y el daño producido. Medios comisivos. Es la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. Elementos normativos. Por elementos entendemos aquel término legal que exige una valoración, una decisión sobre su contenido. Antijuridicidad. El derecho penal, uno de los elementos considerados por la teoría del delito para la configuración de un delito. Se le define como aquel desvalor que posee un hecho típico que es contrario a las normas de derecho en general, es decir, no solo el ordenamiento penal. Un buen caso es la defensa propia o el aborto por violación. Y las clases. Para terminar, dentro de la antijuridicidad se ha distinguido dos clases, la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. Antijuridicidad formal. Se afirma que una conducta es formalmente antijurídico cuando es meramente contraria al ordenamiento jurídico. Por tanto, la antijuridicidad formal no es más que la oposición entre un hecho y la norma jurídica positiva. Y la antijuridicidad material se dice que una conducta es materialmente antijurídica cuando, habiendo transgredido el ordenamiento jurídico, tiene además un componente de peligro social, es decir, ha lesionado o puesto en peligro un bien jurídico protegido. Y bien, compañeros, esta es toda la unidad de la semana 4. Espero tengan buena tarde.